Hola, ¿cómo estamos? Vamos a describir hoy lo que representa el esqueleto de la cabeza y específicamente la parte del cráneo, configuración externa y configuración interna. ¿Bien? Lo que tenemos acá es el esqueleto de la cabeza y lo que tenemos es que delimitar la parte craneal de la parte facial, delimitados básicamente por el arco cigomático y por la apófisis cigomática del hueso frontal y su continuación por la parte temporal, ¿no? Estos delimitan la parte de macizo facial del macizo craneal, que está por detrás, que es todo lo que se encuentra por detrás. En su estructura, el cráneo propiamente dicho se ubica en la parte cefálica del organismo, se ubica superiormente a la columna vertebral, y la mejor forma de delimitarlo en posición anatómica es en la parte de adelante se deben encontrar los orificios faciales, y lo más importante es que la apófisis cigomática que tenemos acá esté orientada totalmente horizontal. Eso es lo que nos delimita que la cabeza se encuentre en posición anatómica, así que esta es la posición anatómica de la cabeza. En lo que respecta a configuración externa, tenemos que destacar dos partes. Tenemos una parte que es la base del cráneo, como vemos acá, está acá, y otra parte que es la la bóveda craneal o calota encefálica. ¿Bien? Estas están delimitadas de la misma forma por la apófisis cigomática. Aquí tenemos la delimitación. ¿Bien? La continuación de la apófisis cigomática delimita los dos límites. Entonces, lo que tenemos en la parte superior, arriba de la apófisis cigomática, son dos porciones, una porción superior y una porción lateral. ¿Bien? La porción lateral es constituida por la fosa temporal. En la fosa temporal encontramos los siguientes relieves. Tenemos de este lado, que se nota mucho mejor, tenemos la línea temporal superior, aquí mucho menos marcada la línea temporal inferior, y por último en la parte inferior tenemos la fosa infratemporal, que está por debajo de la apófisis cigomática. En la fosa infratemporal tenemos a simple vista las apófisis pterigoides y aquí el trasfondo de la fosa infratemporal. Hacia atrás, como parte de la fosa infratemporal, tenemos el conducto auditivo externo, el orificio del conducto auditivo externo. ¿Bien? Hacia adelante esto corresponde a la tuberosidad del hueso maxilar. En la parte de arriba, pues lo único que destacamos es los dos huesos parietales unidos y las dos eminencias frontales. Bien, aquí tenemos la sutura metópica, la glabela, que es vestigio de esta. Con lo que respecta a la porción de la parte media en la parte de atrás, destacamos las tuberosidades occipitales, que tenemos las dos protuberancias occipitales, la superior, aquí está, la superior y la protuberancia occipital inferior. De ambas parten las líneas nucales superior y líneas nucales inferior. Bien. Vamos con la configuración interna del cráneo. En lo que respecta a la configuración interna del cráneo, vamos con lo más sencillo primeramente, que es la calota encefálica. En lo que respecta a la calota encefálica, en la línea media tenemos el surco del seno sagital superior y hacia los lados los agujeros de las venas emisarias parietales, conocidos también como agujeros parietales, que pueden estar en número variable de persona a persona. Hacia los costados, como parte del hueso parietal, tenemos acá los surcos de las ramas de la arteria meningia media. Aquí todavía no estamos viendo el surco principal de la arteria meningia media. Y hacia adelante vamos con la base del cráneo. Con lo que respecta a base de cráneo, vamos a dividirlo en tres porciones. La base del cráneo se divide en tres fosas craneales, conocidas como fosa craneal media, fosa craneal anterior y fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior es esta, es la fosa frontal, la fosa conocida también como esfenofrontal o esfenoetmoidofrontal. Está constituida, por lo tanto, por el hueso esfenoides, el frontal y el etmoides en la línea media. En lo que respecta a los elementos que tenemos de destaque acá, tenemos hacia adelante las granulaciones de Pacchioni, producto de granulaciones aracnoideas. Tenemos el techo de la cavidad orbitaria. En la línea media tenemos la cresta frontal media, que termina en el agujero ciego. Por detrás del agujero ciego tenemos la apófisis cristagalli y a los dos lados los surcos o canales olfatorios que contienen la lámina cribosa del hueso etmoides y que, como aquí bien claro se ve, está lleno de cribas. Con lo que respecta a la parte de atrás, delimitamos la fosa craneal anterior de la media con esta que es el borde posterior del ala menor del hueso esfenoides. En la parte de la fosa craneal media, esta se delimita posteriormente por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Lo que encontramos entre los principales accidentes son principalmente agujeros craneales. El primer agujero del que más destacamos es esta que está en la unión del esfenoides con el temporal, que es el agujero rasgado anterior. Bien. Con lo que respecta a los costados del agujero rasgado anterior, tenemos aquí mucho mejor delimitado que en este lado el agujero oval,
y por detrás el agujero espinoso o redondo menor. Por delante del agujero oval tenemos al agujero redondo mayor o simplemente agujero redondo. Por delante, como parte todavía de la fosa craneal media, tenemos lo que es la incisura esfenoidal, mucho mejor vista desde acá, que es la unión entre ala mayor y ala menor del hueso esfenoides, y tenemos los agujeros del conducto óptico. Bien, con lo que respecta al resto de la fosa temporal, en la parte temporal, la parte más posterior, tenemos la eminencia arcuata, y acá tenemos los surcos petrosos. Obviamente el surco mayor es el surco del nervio petroso mayor, y acompañado siempre en el extremo posterior, aquí se nota mucho mejor el extremo posterior, siempre en el extremo posterior de cada surco están los orificios petrosos o hiatos petrosos. Con lo que respecta a la porción del agujero de la fosa craneal posterior, tenemos como primer relieve el gran agujero magno, que nos divide en dos partes iguales. Y tenemos de adelante hacia atrás, tenemos el clivus del hueso occipital, y hacia los costados tenemos las masas laterales del occipital atravesadas, como pueden ver aquí, por un agujero que es el agujero del conducto hipogloso. Hacia adelante tenemos el agujero rasgado posterior, que implica todo esto, y que también se conoce como agujero yugular. Para atrás del agujero yugular o rasgado posterior tenemos este surco, que es el surco del seno sigmoide, que se transforma en surco del seno transverso. El surco del seno transverso nos lleva a la línea media, y aquí en la línea media tenemos la protuberancia occipital interna, y por debajo de esta la cresta occipital interna. Bien, por último, el último detalle, por arriba del agujero yugular tenemos el orificio del conducto auditivo interno. Bien, eso sería todo con respecto a la configuración interna y externa del cráneo.